RCR, la red que comunica y une al Perú. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente en nuestra central informativa, plataforma principal. Estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la República. Nuestro agradecimiento a las estaciones de radio que nos permiten ingresar a distintos puntos del territorio nacional. Vamos a tomar contacto a esta hora con el doctor David Tuesta, economista, y en su momento se desempeñó como ministro de Economía y Finanzas. Y le agradezco la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor David Tuesta, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre. ¿Cómo está, don José? Un placer. Bien, ayer en un artículo publicado en el diario El Comercio titulado Pronóstico para la economía peruana entre olas de contagio y populismo, y también habría que añadirle corrupción, usted refiere que para el escenario 2022 y 2026 ve difícil que el Perú supere el 3.5 de crecimiento, ¿no? Incluso con precios positivos en el mercado de metales, ¿no? Esta situación, ¿cómo está analizando? ¿Hacia dónde va nuestra economía con todo lo que está ocurriendo, con toda una pandemia, con una inseguridad política, ¿no? Y ahora los hechos de corrupción permanente, ¿no? Yo creo que lo ha definido bastante bien, don José, efectivamente. A ver, yo creo que el primer problema que tenemos en este 2021 es haber empezado esta segunda ola no estando suficientemente preparados. Yo creo que se bajó la guardia después de la primera, fundamentalmente en todos los aspectos de continuar gastando, invirtiendo en la mejora de la capacidad hospitalaria, recursos de salud, en fin, no digamos cosas que como se ha demostrado, se redujo sustancialmente ese gasto y al final nos ha encontrado en una situación pues compleja para enfrentar una nueva cepa, además, donde se observa que los niveles de contagio son bastante elevados, ¿no? Luego, inicialmente se había estimado que para este 2021 iba a haber un rebote alrededor del 10%. Yo esto ya lo veo bastante improbable, teniendo en cuenta esta ola, teniendo en cuenta además el escenario electoral con el cual estamos enfrente, que definitivamente no va a haber mayor diferencia, creo yo, una vez empecemos julio con un nuevo gobierno, con lo cual probablemente el crecimiento de este año, en vez de ese rebote de 10, estemos viviendo un crecimiento más cercano hacia el 5, pero recuerde usted que eso es solo un rebote, ¿no? Porque la economía está bastante debilitada. Lo mejor, efectivamente, como señalaba, viene del ámbito externo, materias primas elevadas, incluso se pronostica un escenario de mega crecimiento de las materias primas. Eso va a ayudar, pero no veo honestamente que tengamos espacio, ¿no? Pues esto sería positivo si que tuviéramos una iniciativa para que las inversiones en el sector minero se siguieran incrementando. Eso está, como usted sabe, paralizado por conflictos, ¿no?, entre comunidades y proyectos mineros. Entonces, hasta que no se solucione realmente eso, pues como mucho podremos estar esperando algo alrededor del 3,5%, con mucha suerte un poquito más, pero ese es el tema, ¿no? Ese es lo que nos tiene complicado. ¿Por qué? Porque también por otro lado están las necesarias medidas para empezar a pagar lo que nos hemos prestado, ¿no? Como usted sabe, nos hemos endeudado lo que no se ha visto en nuestra historia, y eso va a requerir medidas de ajuste fiscal y va a requerir seguramente algo de impuestos. No creo que en el 2021, pero sí en el 2022. Usted ha dicho algo puntual. ¿En cuánto nos hemos endeudado al momento, doctor Tuesta, para que la opinión pública nos esté escuchando? ¿Cuánto es lo que debemos nosotros como país? Miren, antes de la pandemia estábamos alrededor del 26% del Producto Bruto Interno, ¿ok? Digamos, de todo lo que produce la economía, para que se hagan una idea los que escuchan este programa, de todo lo que se produce, imagínense usted todo lo que sus ingresos, imagínense que son los ingresos familiares, son los ingresos del país, de todo lo que se genera, un cuarto, ¿no?, estaba destinado al pago de la deuda. Hoy, ese porcentaje de endeudamiento público está aproximándose, seguramente vamos a terminar este año cerca del 40%,
o alrededor, porque yo creo que alguna emisión más de deuda vamos a requerir, si no lo hace este gobierno, el siguiente. O sea, un incremento importante, ¿no? Digamos, antes era 25%, ahora estamos hablando del 40% del Producto Bruto Interno de endeudamiento. Eso, en principio, pues nos mantiene más o menos dentro del nivel de endeudamiento de países que son considerados como riesgo, como grado de inversión. Perú es grado de inversión. ¿Qué significa grado de inversión? Que se confía en que es un buen pagador, vamos a ponerlo así en simple. Tiene las condiciones para pagar. Chile, Colombia, México son países en la región que están más o menos en esas características. Pero eso implica que esa perspectiva que se tiene sobre el grado de inversión del Perú es que Perú va a hacer sus ajustes, ¿no? Confían para pagar ese nivel de endeudamiento, porque tal como están las cosas, no va a poder, va a tener que hacer y confiamos en que lo va a hacer. Entonces, eso implica que el gobierno tenga que hacer necesarias medidas de recorte, yo diría, de gastos superfluos fundamentalmente. Ojalá que se enfoquen en esa línea, estos gastos innecesarios. Y más adelante tendremos que ingresar necesariamente a una reforma tributaria que esperemos sea algo más enfocado en el ámbito de la informalidad, de reducir la informalidad en todos los segmentos, no solamente el sector informal e informal, sino las evasiones en otros segmentos. Pero alguna medida de incremento fiscal, no lo sé qué, no sé cuál, de eso habrá que ver, pero algo se tendrá que buscar para que los números cuadren, ¿no? Entonces, y se estimaría, pues yo creo que nuestros acreedores están esperando, pues, que al menos en los siguientes 5 años, que no llegues a ese nivel de 26, 27% del producto, pero por lo menos que te vayas aproximando, ¿no? Poco a poco. Al menos que des la señal de que eso se genera. Y para eso necesitas 2 cosas, ¿no? No solamente la parte de generar ingresos e impuestos, sino que tu economía crezca. Entonces, para que tu economía crezca, requieres motores productivos, ¿no? En funcionamiento, porque, claro, más daño nos va a hacer meter solamente medidas tributarias sin que hayamos reactivado correctamente el aparato productivo. Y grados de confianza, y ahí es donde está el problema. Nos va a doler más, claro. Nos va a doler más si es que no hacemos que la economía funcione. Y ahí es la relevancia, creo yo, en el corto plazo de la inversión en grandes sectores como la minería. Eso es lo que nos ayudaría, ¿no? Estamos en un escenario político en el Perú, doctor Tuesa, ¿no? Y seguramente usted es una persona bien informada, está mirando cuáles son ya las proyecciones de algunas encuestadoras, ¿no? En este escenario que se presenta, ¿no? Tenemos a candidatos que no creen propiamente en las inversiones, tienen una visión más estatista, ¿no? El señor Johnny Lescano, la señora Verónica Mendoza, tienen una visión estatista de ver, ¿no?, el desarrollo de un país, ¿no? Y por otro lado, hay el desencanto, y usted ayer se planteaba un conjunto de preguntas, ¿no? Cuando se acercan a usted los inversionistas o los analistas y le preguntan a usted por el Perú, ¿no? El Perú es un país confiable en estos momentos, el Perú es un país atractivo en términos de inversiones, considerando además lo que está haciendo el Congreso de la República, que usted la última entrevista que conversábamos lo ha descrito con mucha precisión, ¿no? Un Congreso que destruye todo a su paso, ¿no? Entonces, ¿qué horizonte tenemos en el corto plazo, como usted mencionaba? Mire, estamos, yo creo, en un punto de quiebre. Si usted escucha las apreciaciones y los comentarios por parte de las clasificadoras de riesgo, que son los primeros que dan alerta al inversionista a nivel mundial de lo que está pasando en el país, todos ya han señalado, ¿no?, las líneas rojas que se han empezado a traspasar, particularmente con las decisiones de este Congreso, ¿no? Y ahí tenemos una lista larga de medidas que si me pongo a listarlas no va a alcanzar las horas de su programa, ¿de acuerdo? Pero sabemos el populismo en el cual nos han inmerso, ¿no? Que el populismo finalmente es medidas efectistas hoy, pero que son inviables, insostenibles para pagarlas mañana. Alguien las va a pagar, pero nadie quiere ver cómo se va a pagar. Eso es, en resumen, el populismo, ¿no? Y los seres humanos, nosotros solemos, pues, a veces no mirar más allá, no mirar a largo plazo, sino verlo de ahora, porque alguien solucionará después este problema. Ese populismo. Entonces, yo creo que están esperando todavía, ¿no?, que más allá de quién suba, pues se vayan a tomar las medidas correctas. Fíjense que
en elecciones anteriores, no probablemente la última, la del 2016, pero más cercanas al año 2000, siempre nos encontramos en esta circunstancia, ¿no? Eligiendo a un candidato que no daba confianza al mercado. Recuerden ustedes, cuando se eligió en su momento Alan García, en su gobierno 2, una serie de dudas, los mercados se pusieron muy nerviosos, pero luego el gobierno de García, el gobierno 2 de García, pues alineó y realizó una serie de reformas. Yo creo que en general, en términos macro, vamos a decir general, ¿no? Sin generar mucho detalle, yo creo que hicieron un buen trabajo. Lo mismo pasó con el gobierno de Humala, también en su momento la gente se puso nerviosa y, bueno, quizás las condiciones al gobierno de Humala no la acompañaron en términos de mercado mundial como a García, hizo algunas cosas quizás poco que se puedan cuestionar, pero tampoco que se debió mucho, ¿no? Digamos, no es que no se volviéramos un país más cercano a Venezuela, a los Chávez, en aquella época. Yo creo que todavía están apostando a eso, que si bien es cierto, el Perú puede virar a la izquierda, definitivamente va a virar a la izquierda, creo yo, como están las tendencias electorales, digamos, si nuestro referente fue que el presidente electo anteriormente fue Pedro Pablo Kuczynski, yo creo que va a haber un viraje, algún movimiento hacia ese lado. Poco, mucho, pero el mercado lo que espera es que al final quien gobierne pues sea realista, ¿no? Y realista es que si no quieres, o sea, que para pagar lo que debes, para ser un país fiscalmente sostenible, es decir, que es lo que requieres, tú las bases financieras de tu casa, requiere que funcionen bien, tienes que hacer funcionar la economía. Bien, y tienes que dar un espacio al sector privado. Entonces, confían en lo que dice el discurso hoy, en campaña, finalmente cuando lleguen a administrar, a gerenciar el país, pues vayan a ser algo más sensatos, ¿no? Entonces, yo lo que miro es que, como están las cosas, yo creo que sí, van a ser algo más sensatos de las barbaridades que se dicen en algunos planes de gobierno, pero va a ser, digamos, veo lamentablemente algunos aspectos que van a retrasar este incentivo al sector privado. Por ejemplo, yo veo que el discurso de la revisión de la Constitución va a estar presente, y quieran o no, más allá de los buenos deseos que tienen algunos que piensan que se necesita un cambio constitucional, esto va a generar de todas maneras un bajón de expectativas, sobre todo para el sector privado, porque en discusión está si se va a dar un viraje completo al capítulo económico de la Constitución, y eso es un tema central. Entonces, ¿quién se va a animar a hacer una inversión de largo plazo si de por medio hay un cambio constitucional? Entonces, este tipo de discursos van a ser difícil que nos salgamos, ¿no? Yo creo que van a estar ahí presentes, ¿no? Entonces, esto definitivamente creo que va a ser un distorsionador para las decisiones de inversión de acá a los siguientes 5 años. Por lo menos los primeros 3 hasta que se vaya definiendo este tema, ¿no? Entonces, esa es la gran incertidumbre, ¿no? que existe, creo yo, en qué cosa va a manejar dentro de la sensatez el gobierno que suba, y el inversionista no se anima, pues no se va a animar, grandes inversiones me refiero, ¿no? Grandes inversiones, que es lo que hace que funcione el país al final, ¿no? No se va a animar hasta que tenga un escenario que esperemos, que hay que confiar siempre que quien llegue en julio pues lo deje más o menos establecido. No es una perspectiva, diríamos, saludable para la economía, doctor Tuesta, pero quisiera hacer una pregunta que reiteradamente nos señalan en las redes. Ya usted está revelando las cifras, se conoce también todo el gasto y todo el endeudamiento que se ha hecho en para supuestamente luchar contra esta pandemia, pero sin embargo la gente sigue preguntándose hasta este momento dónde está y en qué se reflejaría todo ese gasto y toda esa deuda, ¿no?, que va a asumir el país por los próximos decenios. ¿Qué hemos ganado con eso y por qué en realidad no se refleja esto en el discurso político en plena campaña electoral? ¿Cómo lo interpreta usted? Sí, don Carlos, esto es difícil trasladarle la situación al
al ciudadano de a pie, ¿no? De lo que ha significado todas estas facilidades, esos estímulos monetarios, fiscales que se anunciaron con la pandemia, ¿no? Esto fundamentalmente lo que ha buscado es que, vamos a ponerlo en términos rápidos, en que menos empresas, o sea, que no quiebren más empresas de las que iban a quebrar, de las que han quebrado. De que no se despidan más empleados de los que se han despedido. Entonces es como decir, para que se hagan una idea es que si no se hubieran hecho este tipo de medidas, el desastre económico, que ya las cifras mostraron que han sido tremendos incluso a nivel mundial, hubieran sido incluso peores, ¿de acuerdo? Porque mal que bien, este bono que tanto nos quejamos, que llegó mal, a destiempo, que se demoró, es un dinero que ayudó a familias. En el camino, muchas han ido sufriendo, padeciendo, pero finalmente fueron recursos que han ayudado y el anuncio de estos siguientes bonos también ayudarán, esperemos que llegue más temprano. Los programas de Reactiva Perú, donde se han desembolsado la mayor cantidad, creo, de los recursos financieros, más que una medida para, como se ha visto, creo yo, que es para el empresario, en el fondo realmente es una medida para evitar que la empresa quiebre y despide empleados. Eso no significa que no lo despida, sino que se hubiera despedido más, hubieran quebrado más. Y estamos con un problema, don Carlos, porque que vamos a ver cómo se van revelando las cifras, porque muchas de esas empresas a las que se les ha dado facilidades, ¿no?, para que sigan en actividad, facilidades de crédito a través de estos mecanismos del Banco Central con garantía del gobierno, ha sido como un respirador artificial que se les ha colocado. Dinero baratísimo, pero que no han estado vendiendo, o han estado vendiendo menos de lo que vendían antes. Entonces, este dinero barato, que es ese respirador artificial, pues lo mantiene con vida, pero no activos, en una gran mayoría. Es como un paciente UCI que está vivo, pero no se mueve, está en la cama. El problema es cuando le quites ese respirador artificial financiero, ¿cuántos más van a morir? ¿Cuántas empresas más van a estar en problemas? Eso es lo que todavía no se termina de ver, creo yo, y lamentablemente mientras más olas de contagio sin control hay, y por tanto confinamientos, aunque sean light, pero ya un confinamiento es una restricción para la actividad económica. Entonces, eso es lo que yo creo que eso es lo que complica, respondiendo ya directamente a su pregunta inicial, el ver el beneficio, ¿no?, de estas medidas. Solamente saber que hubiera sido peor, ¿no?, si no se hubiera hecho esto. Ahora, decir esto, qué tan peor, etcétera, es difícil poder plasmárselo a la gente en concreción, ¿no? Pero sería, pues, definitivamente menos, o sea, hubiera sido una quiebra generalizada, por lo menos del sistema financiero, no hubieran habido corridas bancarias, ¿no? Algunos bancos hubieran tenido que cerrar. Ese es el tipo de cosas que hubiéramos esperado en una circunstancia en la cual la cadena de pagos, es decir, que uno no pague al otro y al final no se termine pagando el sistema financiero y no haya crédito. Ahora, eso es lo que al final se ha evitado. Eso se ha evitado, porque va que bien, ahí está funcionando, ¿no? Pero si no se hubiera hecho esa ayuda, las cosas hubieran sido realmente malas. Ahora, doctor, fue un dinero bien invertido, pero lamentablemente no se podía esperar más en una situación de pandemia. Ahora, doctor, todo está. Un comentario común y silvestre que también escuchamos permanentemente es, bueno, pues, porque también cuando se dijo en su momento, alguien comentó que tenemos que proteger nuestro sistema financiero y todo lo demás, ¿cuál fue la respuesta que venía de la gente común y corriente? Es decir, bueno, ¿y para qué queremos tener bancos, por último? Si no tenemos camas UCI, si no tenemos oxígeno, si no tenemos medicamentos, si no se pagan a los médicos, si los hospitales hace 10 años están parados y en esta ventana que hubo de la baja de contagios entre octubre y diciembre, no se han puesto en marcha la primera línea de atención en salud. O sea, lo compara inmediatamente y soslaya la importancia quizás de mantener activo un sistema financiero. ¿Cómo explicarle de manera tan simple a la gente para que entienda que ambas cosas o todo a la vez
tienen que funcionar para que podamos, como usted dice, salir quizás en estas situaciones, salir un poco más airosos de una situación como un paciente que está en UCI. Sí, ahí está el problema de la ineficiencia del Estado peruano, lamentablemente, porque toda esta lista de cosas que usted ha señalado, don Carlos, es función del Estado, ¿no? En sus diferentes estamentos, ¿no? Central y gobiernos regionales y municipales, ¿no? Y ahí hay un problema enorme, estructural, ¿no? Que no se ha logrado generar capacidades. Cuando digo capacidades hablo de recursos humanos que se mantengan en el tiempo. Cada gobierno regional entra, cambian absolutamente todos, no hay aprendizaje en el interior. Al mismo tiempo tienes al gobierno central que por tener cuidados en el presupuesto también tiene muchos candados respecto a cómo los gobiernos regionales pues pueden gastar. O sea, tiene esta combinación de falta de capacidades con desconfianza desde central, y por eso hay demasiados controles, quizás en términos entre los gastos. Esto combinado con el nivel de informalidad que tiene la economía, combinado con la falta combinado también con lamentablemente creo yo, con un gobierno nuestros gobernantes que no han sido capaces, digamos, de lidiar convenientemente con las acciones, combinado con temas de corrupción, como don José comentaba al inicio y que ahora estamos viendo con las vacunas, ¿no? Al final es esto, ¿no? Es un tema, no es que el sector privado sea perfecto, el sector privado tiene sus serios problemas también que tiene que solucionar. Pero acá teníamos el listado de cosas que el ciudadano de a pie quiere, su cama UCI, quiere que la atienda, etcétera. Tenemos un problema de capacidad del Estado que no ha logrado gestionar adecuadamente durante años un sistema de salud que funcione, ¿no? Y esto es lo que nos encontramos hoy, un sistema de salud que funcione combinado con personas que lamentablemente les ha quedado grande es enfrentar esas circunstancias, ¿no? Entonces ese es el drama que vivimos, ¿no? Y entiendo, ¿no? Ven, por otro lado la gente ve, oye, ya en dinero, están dando dinero, se han dado un montón de estímulos, pero hacen la conexión y dicen, oye, pero al final sigo observando el mismo problema que vimos cuando empezó la primera ola, ¿no? Problemas de cama UCI, de arranque, el primer tema, ¿no? Y sufriendo y padeciendo, sobre todo los más vulnerables, ¿no? Que es lo que realmente da más rabia, ¿no? Doctor David Tuesta, como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Le agradezco la cortesía que ha tenido. Yo sé que tiene una apretada agenda, pero nos ha permitido unos minutos compartir con usted. Como siempre, muy reconocido y agradecidos. Buen día. Gracias, don José, gracias, don Carlos. RCR, la red que comunica y une al Perú.